Gracias, gracias por acompañarme aquí en Bien y Saludable. Hoy vamos a hablar de algo súper común que son todas las afecciones del cuello, dolores de cuello, que sí, que no. Creo que a veces nos dejamos llevar por mitos y qué mejor que hablar con un experto. Y te doy la bienvenida, doctor Alejandro Vázquez, especialista en ortopedia y traumatología del Hospital Ángeles Mosel. ¿Cómo estás, querido Ale? Muy bien, Ethel, muchas gracias. Un gusto estar aquí contigo. Mil gracias. A mí más de compartir cámaras y micrófonos contigo, necesitamos saber, Ale, ¿qué onda con el cuello? No sabemos cómo debe ser la curva adecuada. Vamos a empezar por algo tan común que hacemos todos, que es el uso de la almohada en la noche. Cuéntame, ¿qué hacemos con esto? ¿Cuántas vértebras hay? ¿Cómo cuidamos nuestro cuello? Para de ahí hablar a toda la patología. Fíjate que la columna cervical es muy compleja, es una estructura que soporta mucho peso y está expuesta a muchas malas posturas. En ocasiones eso es lo que genera principalmente, o sea, la causa más común de dolores a nivel del cuello. A últimas fechas ha incrementado todo este problema, sobre todo porque hemos tenido la necesidad en un momento dado del uso de los ordenadores, la tecnología como el celular, utilizar tablets, una serie de circunstancias que nos han generado, pues en cierta forma que haya más solicitación sobre todo a nivel de la columna cervical. Ujú. Son estructuras que están extremadamente articuladas y que tienen un sistema ligamentario muy importante que genera mucha resistencia, sobre todo ante el efecto de algún mecanismo en un momento dado brusco o que sea de una intensidad mayor, ¿no? Como un Y choque. lógicamente, exactamente, como un choque, por ejemplo. Dentro, como te repetía, dentro de las causas más comunes, pues en este caso, pues son las malas posturas. Y yo creo que por ahí podemos empezar. Como mencionabas, es importante el uso también de darle descanso. Y muchas de las ocasiones, a veces lo tomamos, lo minimizamos, pero el tener una buena posición para dormir es fundamental para que esta estructura pues descanse de toda la solicitación que le damos, ¿no? Y lo más recomendable siempre es, por ejemplo, que la almohada sea una almohada pequeña o que no sea muy alta y que se mantenga alineado tanto el cuello como la cabeza. Que esta puede ser de lado o puede ser boca arriba. Y siempre para relajar un poco más la columna, pues, se recomienda que tenga, si es boca arriba, que tenga una almohada, por ejemplo, debajo de las piernas, que eso pues relaja la musculatura completamente, ¿no? Sí, nos estabas comentando, querido doctor Alejandro Vázquez, que el cuello carga mucho peso. Entiendo que hay estas vértebras cervicales Así es. y cargan toda la estructura del cráneo. Obviamente no es nada más las vértebras, sino también la musculatura, ligamentos, hay mucho que va ahí, pero el estar con malas posturas y ahí es donde, no sé si parte también del cuello y obviamente los hombros con los músculos trapecio es donde guardamos también toda la atención y sí, estoy muy de acuerdo y necesitamos que nos digas cómo mejorar la higiene postural, lo que es la salud de nuestras posturas en relación al uso del celular que normalmente estamos viendo hacia abajo y estamos poniendo al cuello en una constante tensión. Sí, claro. Digo, yo creo que lo principal de todo lo que vienen siendo los dolores cervicales o también comúnmente llamada cervicalgia es la prevención. Y una de las circunstancias que nosotros tenemos que evaluar, pues siempre es qué tantos le damos esa solicitación. Sí, por ejemplo, el uso del celular. El uso del celular normalmente tendemos a agachar demasiado la cabeza. Entonces, es tan simple como elevar un poco las manos para que lo podamos ver de forma, o sea, de frente y sobre todo que se alinee el oído a nivel de la columna y los hombros que estén alineados. Eso es algo fundamental. Otra de las cosas que son muy comunes, que también pasamos mucho tiempo, es, por ejemplo, en un ordenador o computadora. Lógicamente, nosotros tenemos que tomar la precaución que nuestro ordenador esté de frente, que tratar de evitar tenerlo hacia abajo, por ejemplo, una laptop o bien elevarla,
para que lógicamente nuestro cuello no soporte tanta carga y más durante mucho tiempo, ¿no? Eh, Son de las cosas más importantes que podemos prevenir. Otro de los factores que también nos puede contribuir, sobre todo ustedes en las mujeres, el uso de bolsos. Hay ocasiones que tendemos o tienden a utilizar un bolso muy pesado y Sí. de un lado que genera mucho esfuerzo, que a veces no lo pasamos desapercibido, ¿no? Pero que también nos puede causar pues problemas de dolores en el cuello, ¿no? Normalmente cuando cargamos la bolsa de un solo lado, tendemos a compensar, tal vez poniendo el cuello como en inclinación para tener tal vez un equilibrio. Entonces, ahí lo que se recomienda, bueno, obviamente es no cargar los bolsos tan pesados que en algunas ocasiones son armas, de verdad, porque traen hasta el molcajete ahí y estar cambiando de lado la carga, ¿no? Así es, sí, o sea, lo importante es no tratar de forzar lo menos posible el cuello y darle una posición adecuada, sí, sobre todo para evitar, pues, que en un momento dado nos pueda generar a largo plazo un problema mayor, sí. Dentro de las causas, como te decía, pues una de ellas es principalmente la postural, Postura, sí. la postura del cuello. Entonces, nada más para hacer un breve resumen. Necesitamos elevar el celular, por favor, si normalmente está viendo hacia abajo, hay que levantar los brazos. Yo he visto en algunas ocasiones que ponen con una mano lo agarran y con el otro recargan ese brazo que lo está agarrando para que elevemos a nivel de los ojos y no agachemos tanto el cuello y no lastimemos. Por ahí puede empezar. También el tema del ordenador que nos decías, poner la vista más central que quede a nivel de los ojos, ¿no? Donde realmente estamos trabajando, donde estamos viendo, para que el cuello quede lo más alineado posible. Y Así lo es. que para las personas que nos acaban de sintonizar, en el momento del dormir, que ese es un tema, mucha gente usa almohadas muy duras o usan dos almohadas para su descanso y entonces acaban con lo mismo, con pues el cuello demasiado, o sea, como flexionado hacia adelante, con una postura inadecuada. Amigos, vamos a una pausa y regresamos con más información, no se vayan. Estoy platicando con el doctor Alejandro Vázquez, especialista en ortopedia y traumatología, acerca de todas las afecciones del cuello. Tenemos la principal causa de afección es la postura, con el celular, con los ordenadores, obviamente al descansar, al manejar. Hay muchas cosas que podemos hacer, querido doctor Alejandro. Cuéntame qué más, porque hablar de prevención yo creo que es el principal objetivo de este programa y obviamente saber cuándo acudir a recibir la consulta de un especialista. Sí, mira, yo creo que hay, como ya lo mencionaste, una de la parte fundamental va a ser pues, mantener una postura adecuada. Sí, la corrección de los hombros, la corrección del cuello, esa es una parte importante. Evitar, sobre todo, posturas durante tiempos prolongados, una mala postura durante tiempos prolongados es la parte fundamental. Otra de las situaciones que también tenemos que realizar para tener una buena prevención es, por ejemplo, darle descansos frecuentes, ¿sí? Sobre todo en viajes, colocar adecuadamente la posición, por ejemplo, si estamos tanto sentados como parados, si estamos sentados, pues siempre procurar que las rodillas estén más altas, por ejemplo, que la cadera en nuestra silla del ordenador para que nuestra columna descanse y la corrección del cuello. Otra de las cosas que son fundamentales, que a veces lo pasamos por alto, pero que también influye, es el tabaquismo. El tabaquismo también contribuye a presentar dolores cervicales, dolores musculares y en este caso, ¿Cómo, pues dolores del cuello, cómo el tabaquismo? ¿sí? Cuéntame un poquito por qué el tabaquismo nos puede influir en las molestias del cuello. Generalmente tiene mucho sobre la oxigenación, ¿sí? Acuérdate que como les había mencionado, la columna cervical es un sistema complejo que requiere de muchos sistemas y mucha circulación para, lógicamente, actuar y el tabaquismo generalmente afecta desde el punto de vista vascular y muscular y afecta al músculo y son músculos que normalmente se están ocupando, ¿no? Sí, otro de las situaciones muy importantes, sobre todo en la prevención, pues va a ser, como te mencionaba hace rato, pues evitar el cargar, sobre todo, por ejemplo, el caso del bolso,
o realizar alguna actividad que requiera mucho esfuerzo. El hacer ejercicio es fundamental, sobre todo en aquellos pacientes que tienden a solicitarle mucho al cuello, como, no sé, gente que trabaja en un banco, gente que trabaja de secretario o gente que hace mucho reposo en un momento dado, ¿sí? Que Sí. son de las cosas principales que tenemos que tomar en cuenta. Y generalmente todos vamos a padecer en algún momento dado de dolores del cuello, que puede ser, entre otros factores, aparte de la postura, puede ser el estrés, puede ser algún tipo de lesión traumática y cuando pasa momentáneamente los dolores, pues no hay tanto problema, pero sí hay que tomar en cuenta los signos de alarma, que eso es fundamental. Un signo de alarma, por ejemplo, es que ya exista un dolor persistente, el tronarse el cuello frecuentemente. Eso es algo Quizás que te iba a preguntar. Perdóname que te interrumpa sí, aquí porque sí es importante. Mucha gente se truena el cuello. Obviamente puede ser con gente especializada o gente que pues no es especializada y puede ocasionar un problema serio. Hablar de lo que es la tortícolis, ¿no? Que la gente lo conoce comúnmente así, necesitamos saber qué es y desde posiciones que la gente solita se las truena. ¿Qué nos recomiendas? ¿Qué no nos recomiendas? mira, generalmente, y de hecho lo preguntan mucho en la consulta, ¿eh? Increíblemente, qué tan bueno o malo es tornarse el cuello? La realidad es que yo te diría, pues bueno, normal no es, pero en un momento dado, digo, puede suceder que incluso hasta involuntariamente pueda llegar a tronar el cuello y Sí. eso genera confort. El problema es cuando se hace en forma repetida y lógicamente se hace con mayor energía de la que se debe de Con realizar. Por manos ejemplo, en el no caso. profesionales, ¿no? Exactamente, alguien que acostumbra a tornar el cuello frecuentemente puede generar más esfuerzo y sí puede llegar incluso a lesionar alguna de las venas importantes o de las arterias importantes, sobre todo por el complejo que se existe ahí. Sí. A largo plazo, lógicamente, eso va a generar problema. El tronárselo frecuentemente, tienes más predisposición a presentar algún tipo de desgaste en un momento del articular y generar otro problema ya mayor, que puede ser alguna compresión neurológica o una inestabilidad, porque hay que tomar en cuenta que cuando uno truena, pues los ligamentos se estiran más de lo habitual. Y si nosotros estamos constantemente haciéndolo, pues puede generar una inestabilidad que va a ser resultado de algún otro problema como una hernia de disco o incluso ya dolores más importantes, ¿no? Sí. Entonces, por eso es que es siempre preferible mejor tratar de evitarlo o hacerlo lo mínimamente posible, ¿no? Eso sería Entonces, importante. lo que es el control de la postura, algo importante que nos faltó mencionar, querido doctor Alejandro Vázquez, es la gente que maneja con el asiento muy hacia atrás y su cabeza tiene que estar como adelantada, lo que le llamamos el cuello adelantado, que es una postura bastante común, una mala postura bastante común y que, por ejemplo, los muchachos que traen las backpacks, ¿no? Adolescentes que traen backpacks Claro. muy pesadas, que para no irse hacia atrás, jalan su cuello hacia adelante. Y ahí empezamos a tener ya problemas de alineación. Entonces, desde ahí, desde el evitar ese tipo de posturas o de mala higiene postural y obviamente los temas de descanso y las actividades no adecuadas como estar tronando el cuello repetidamente y en manos de cualquiera, ¿no? Fíjate que a mí sí me gustaría, digo, invitar a tu auditorio, sobre todo porque es importante lo que mencionas. Muchas de las veces nosotros hacemos actividades que son comunes y que no le tomamos quizás el tiempo para analizarlo. Todos los autos, todos los autos tienen una conformación, por ejemplo, del asiento y Ujú. tienen una forma de acomodarlo. O sea, generalmente nosotros vemos que si es un carro deportivo, el asiento va hacia atrás y lo tratamos de acomodar de la manera que a nosotros nos parece correcta. Y no, o sea, los asientos tienen una posición adecuada que debe de utilizarse, sobre todo para darle descanso. Y lógicamente cuando son distancias muy largas, pues hay que tomar descansos, por lo menos se recomienda cada 2 horas o 3 horas para descansar también todo lo que viene siendo la columna, ¿no? Por algo está es la cabecera de los asientos
para algo está, para protección nuestra, entonces vea cuál es la postura adecuada. El cuello no tiene que estar hacia adelante porque es una tensión constante que le estamos dando a esta parte fundamental de nuestra columna. Y tenemos que hablar, querido doctor Alejandro Vázquez, al regreso de esta pausa, sobre el plexo braquial. Cuando ya hay problemas que salen del cuello hacia los brazos y que es el momento de acudir con un especialista y por supuesto recibir la ayuda adecuada. Estamos aquí en Bien y Saludable y no puedo continuar sin decir que hoy es el Día Internacional de la Discapacidad. Tenemos que hacer conciencia de las personas que tienen una capacidad disminuida, no podemos romantizar, no son capacidades diferentes, es una capacidad que tal vez no tienen y que debemos de pensar en el respeto también de este tipo de personas y obviamente el acceso a todas las cuestiones arquitectónicas para que podamos incluirlo en todas las actividades productivas, sociales y laborales. Y platicando con el doctor Alejandro Vázquez, especialista en ortopedia y traumatología, estamos hablando del cuello, todos los problemas de cuello. Y que aquí yo te preguntaba, querido Ale, después de hablar de todo el tema de prevención, postura, que es súper importante, ¿cuándo ya es una señal de alarma que algo no está bien en el cuello? Eh, los signos de alarma, por así llamarlo, son un dolor persistente, que exista algún tipo de adormecimiento a las extremidades, que se presenten, por ejemplo, en forma secundaria muchos dolores de cabeza o incluso mareo, y sobre todo que exista pérdida de fuerza de las extremidades. En ese momento De los brazos, o a en los través del brazos. plexo braquial, que de ahí sale toda la inervación y muchas cosas Exactamente. hacia los Estamos brazos. hablando que es un complejo que tiende a recubrir o a proteger en cierta forma la salida de los nervios, lo cual conforman parte de lo que es el plexo, y eso puede generarse por irritación o bien por compresión, y nos habla de que ya hay un problema mayor. Ya no solamente se trata de un dolor ocasional o por postura, sino más bien ya un proceso degenerativo o alguna lesión que ya va más allá por inestabilidad inclusive. Entonces sí hay que estar muy al pendiente, sobre todo cuando se presenta, como repito, adormecimiento o pérdida de la fuerza tanto de manos como de brazos. Y sobre todo, bueno, una de los puntos importantes pues, es el dolor que va a estar persistente, ¿no? Y que no cede con medicamentos y todo. Entonces, sí debemos de acudir con un especialista, que realmente existen muchos, afortunadamente en México, unos excelentes que trabajan muy bien la columna y que le pueden hacer un diagnóstico adecuado y sobre todo para prevenir ya un problema, una situación mayor de compresión. Sí, ¿Sí? aquí yo te quiero preguntar porque es una duda muy común acerca de la tortícolis. Cuando dices no puedo voltear hacia un lado o hacia el otro, ¿qué pasa ahí? Generalmente ahí lo que sucede es un espasmo muscular que puede ser de una intensidad leve, moderada o severa y que lógicamente no nos limita sobre todo en la capacidad de poder darle movilidad adecuada, ¿sí? Y generalmente es una respuesta del organismo a una inestabilidad que se puede presentar a nivel de la columna cervical, ¿sí? El tratamiento generalmente son, pues, darle reposo, darle medidas físicas, sobre todo Que vengan calor, conmigo a y, rehabilitación, querido Ale. y es una parte fundamental. ¿Por qué? Porque si tú empiezas a presentar algunos cuadros de tortícolis, eso habla de que hay una situación o hay un problema. ¿Sí? Que puede inclusive haber desde lo más leve, como una contractura porque estuviste muy estresada, porque estuviste trabajando mucho tiempo, o en un momento dado por algún tipo de accidente. Pero si tú lo dejas, eso va a convertirse en algo mayor. Entonces ahí es donde entra juega un papel muy importante, por ejemplo, la rehabilitación, ¿sí? Ir a lo mejor no 20 sesiones, pero sí pueden ser 3 5 sesiones Exacto. que te pueden ayudar a darle un tratamiento de relajación y de descanso y sobre todo de ejercicios en una Así, forma adecuada. Y el tema de adecuada. también Exactamente, enseñarnos la higiene de columna. Querido doctor Alejandro Vázquez, exactamente. se nos va el tiempo de volada. Tus redes, ¿dónde te encontramos? Estoy en el Hospital Ángeles Mosel, en Facebook como Clínica de Rodilla y en Instagram como clínica-rodilla. Por favor, acérquese al doctor Alejandro Vázquez, un gran especialista en ortopedia
y traumatología para cualquier problema, obviamente, desde rodilla hasta cualquier cuestión de ortopedia y traumatología. Querido doctor Alejandro Vázquez, el Hospital Ángeles Mosel aquí en la Ciudad de México para cualquier duda. Te agradezco enormemente toda la información y toda la ayuda que das a toda nuestra audiencia. Gracias, gracias, Un querido Ale. gusto, Gracias, un gusto. queridos amigos. Yo soy Ethel Soriano y por favor, para estar bien y saludable, cuídense.